Muy bien, en este precioso día queremos saludarles en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a todas y cada una de las familias pastorales. En esta ocasión les saluda su servidor, el pastor Jairo Araujo, junto a mi amada esposa, nuestra hermana Ángela Vallejo Torres. Hoy tenemos la dicha, el honor, el privilegio, la fortuna de estar unidos a esta gran convocatoria de parte de Confand, que es esta maravillosa comisión relacionada con las familias pastorales, en este día tan exclusivo, en este día tan maravilloso, tan importante y especial, y sobre todo tan significativo por el contexto espiritual en el que se está realizando en favor de las familias pastorales. Este día de ayuno por la familia pastoral. Sabemos que hay muchos ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, que han estado orando también constantemente y queremos en este momento invitarles a tener unos instantes a través de este devocional en el nombre poderoso de Jesucristo para que podamos compartir. Y quiero primero saludar, antes de hacer una oración específica, quiero saludar a todos y cada uno de los que hacen parte de esta maravillosa Comisión Nacional de Familias Pastorales en sus diferentes niveles de estructuración de este gran proyecto. Agradecerle primeramente a nuestro presidente, Pastor Joaquín Jiménez, por esta gran iniciativa que Dios le ha dado junto a su amada esposa, nuestra amada hermana Luz Adriana Sierra. Para ustedes, que la mano todopoderosa del Señor Jesucristo siga bendiciendo cada una de sus visiones. Para nosotros es un honor que hayamos sido convocados a través de este medio para compartir el día de hoy en estos minutos tan significativos. También a nuestro director general de esta comisión, Pastor Carlos Adolfo Giraldo, y a cada uno de los asesores, a cada uno de los hombres y mujeres de Dios que ejercen algún tipo de coordinación por parte de esta escuela especial o de este proyecto especial de familias Confand. Quiero entonces en este momento que nos podamos unir para orar, pedirle a nuestro Dios su direccionamiento en favor de cada una de las 6 áreas más importantes que tienen que ver con la familia en general. Una de ellas exclusivamente en la familia, pero las otras 6 o las otras en general, todas tienen que ver o afectan directamente a la familia. Por eso quiero que comencemos orando de esta manera, orando para que Dios derrame sus bendiciones, su provisión, su sanidad, su liberación, su gracia, su favor, su bondad, su providencia, su misericordia en estas áreas que voy a mencionar. Repito, una de ellas es la familia específicamente, pero las otras 5 tienen todo que ver también con la familia. En primer lugar, oramos para que Dios traiga provisión y beneficio espiritual en el área precisamente espiritual. Sé que el área espiritual es el centro importante en cada hogar, en cada individuo, en cada familia, en cada miembro de la familia pastoral y en general de la familia de la iglesia de Dios. Oramos también para que Dios traiga esa restauración espiritual. Oraremos por la provisión de parte de nuestro Dios en el área emocional. Hay muchas familias que en su alma están afectadas emocionalmente, en algún área en particular, hijos de pastores, esposas de pastores, pastores. También estamos orando en unos momentos por esta área, el área espiritual número 1, el área emocional número 2. En tercer lugar, estaremos orando también por el área relacionada con el aspecto o el área física. Sé que hay muchos ministros, muchas esposas de ministros, muchas familias que se han visto afectadas en su salud, hijos de pastores de todas las edades, pastores de las diferentes edades, esposas de pastores igualmente, y oramos para que Dios envíe su sanidad todopoderosa en esta área en particular. También estamos orando, además del área espiritual, emocional y física, por el área mental. Sé que hay una sobrecarga mental a través de las diferentes situaciones que cada familia pastoral atraviesa, y nuestra oración es para que Dios traiga paz que sobrepasa todo entendimiento en esta área mental. Aquellas cosas que les perturban el sueño a muchos que se han entrado en etapas incluso de insomnio y todo lo demás,
Oramos para que la todopoderosa mano de Dios opere en esa área y se cumpla lo que la Biblia dice: a su amado dará Dios el sueño. También estaremos orando, además del área espiritual, el área emocional, el área física, el área mental. En quinto lugar, estaremos orando por el área financiera de la familia pastoral y de las familias de la Iglesia de Dios en general, para que Dios traiga provisión, para que Dios bendiga 1000 veces más en esta área tan importante. Y finalmente, ahora sí, en el área familiar en pleno, para que Dios derrame unidad, para que Dios derrame amor en estas familias, ya sea entre cónyuges, ya sea entre padres e hijos, ya sea entre hermanos y todos los miembros de la familia, tanto ministerial como la familia de Dios en general. Así que vamos a unir nuestras voces para orar en este momento y voy a pedir a mi esposa que ella nos guíe en esta oración. Luego de esto estaremos entonando, escuchando una hermosa canción para nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo a cada uno, a cada familia pastoral que está conectada en este momento. Gracias le damos a Dios por este día y quiero que oremos por estas áreas, quiero que oremos por todas las familias, quiero que oremos por cada esposa de pastor, por cada hijo de pastor que en este momento se encuentra conectado, que se encuentra en ayuno. Las familias son de Cristo y vamos a declarar las familias para Cristo. Amado Salvador, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, oh Señor amado, en este momento le damos la gloria y la honra, Señor. Yo estoy, Señor, delante de su presencia, Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de su santa presencia, Señor, para adorarle, para agradecerle, Señor, para bendecir su nombre. Oh Señor, qué maravilloso, Señor, eres tú, mi Padre, Señor. En este momento te estamos dando la gloria, te estamos dando las gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu fidelidad es grande, Señor, porque tu amor se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Yo le pido, amado Dios, Señor, que bendiga a cada familia pastoral, Señor, que bendiga a cada hijo de pastor, Señor, que usted esté con la iglesia, Señor, que usted esté con los pastores, que les bendiga en todas las áreas de su vida, Señor. Benditas sean, Señor, todas las familias de la tierra en su nombre, Señor. Benditas sean, Señor, la familia cristiana, Señor, la familia pastoral, la familia que le adora, Señor Jesucristo. Le pido, Señor, que en todas las áreas de sus vidas, Señor, usted sea bendiciendo, usted sea llenando, amado Dios, Señor, usted sea restaurando, Padre amado, Señor. Hay familias, Señor, que necesitan, hay familias que tienen sed de su presencia, Señor, y yo le pido, amado Dios, Señor, que usted supla en todas las áreas, que obra con poder, Señor amado, que obre con unción y con su Espíritu Santo en cada familia que le necesita, que le busca, que tiene sed en este momento. Señor, mire la necesidad, mire las crisis, mire los problemas, Señor, que puedan estar pasando mis hermanos. Dios Todopoderoso, en este momento oramos, Padre Celestial, para que sea usted ayudándonos, para que sea usted, Señor, bendiciendo, para que sea usted, Señor, llenando, Señor Jesucristo, cada vacío, que sea usted sanando cada herida, que sea usted supliendo toda necesidad espiritual, emocional, económica, Señor Jesucristo. Bendito Padre, que sea usted supliendo, Señor Jesús, todas las necesidades, Señor, de los hombres, de las mujeres, Señor Jesucristo, de los niños, de los ancianos, Padre Celestial. Señor, en su nombre santo ponemos, Señor Jesús, a todas las familias en su nombre, Señor Jesucristo. Delante de su presencia, Señor, ponemos a la familia, Señor Jesús. Ponemos, Señor Jesucristo, cada miembro, Señor cada Jesús. miembro de la Junta Nacional, cada pastor, cada supervisor, cada presbítero, cada líder nacional, regional, respalde, Señor, con poder, Señor, este momento de devocional, este momento que hemos dedicado, Señor, para su presencia, Señor, para adorarle y bendecir su santo nombre, Señor. Hoy y siempre sea usted bendito, Señor, por los siglos de los siglos, Señor amado. Le damos la gloria, le damos la honra, Señor Jesucristo. Digno, Señor, es su nombre, digno, Señor, es su presencia, Señor. Es maravilloso, Señor, estar delante de su presencia
para adorarle y glorificarle, Señor Jesucristo. Oh Padre celestial, hay poder, hay poder, hay gloria sana, vaya la vaya. Hay poder en su nombre, Señor. Hay poder, amado Dios. En el nombre de Jesús declaramos tu gracia para la familia, Señor. Quiero estar Gracias, gracias. para escuchar tu voz y aprender de ti. Gloria a Dios. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir Solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor. Oh, aleluya. Tú conoces mi camino. Jesús, Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Mi corazón quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Aleluya, aleluya. y habitar Tu presencia. Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios a quien clamar. Y como estábamos orando por las familias ministeriales y la familia de Dios en general, estamos clamando para que la poderosa mano de Dios opere en tan diversas áreas como acabamos de orar, en el área espiritual, emocional, física, mental,
familiar en sí y financiera. Que Dios derrame todas sus bendiciones en cada una de nuestras familias pastorales y en general de la amada iglesia del Señor Jesucristo. Hoy tenemos también el privilegio, a través de este tiempo especial devocional, de compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Y en lo personal me siento dichoso, afortunado. Mientras oraba, también pensaba, mientras oraba, también meditaba en algo, y es que en esta Comisión Nacional de Familias Pastorales hay un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios muy capacitados, hombres y mujeres de Dios que puedan hacer una gran labor, pero para mí es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya hace varios días he venido meditando y una vez más reitero mi gratitud con Dios, con nuestro presidente, Pastor Joaquín, y con su digna esposa, de una manera muy especial, pues me ha extendido este privilegio, esta prerrogativa para poder compartir con ustedes una palabra. Hoy estoy seguro, por supuesto, el tiempo no será suficiente para poder ahondar en todo lo que quiero compartir. Por eso voy a dedicarme, con la ayuda del Señor, a dar por lo menos unas puntadas básicas sobre lo que hoy queremos hablar de parte de nuestro Dios, basado en las Sagradas Escrituras en 2 Corintios, en el capítulo número 2, y voy a dirigirme en este momento hasta el versículo número 11. Hay una escritura muy poderosa, una escritura muy especial, y a partir de allí estaremos compartiendo durante unos minutos una reflexión, pero a la vez un tremendo desafío para la familia de hoy. Segunda a los Corintios capítulo 2, en el versículo número 11, dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Esto lo escribe, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, y dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra me llamó la atención. Sus maquinaciones. Una maquinación es un ardid, es una treta, es un plan, es un complot. Y definitivamente el enemigo de nuestras almas, y específicamente, especialmente el enemigo de nuestras familias, sí que tiene una multiplicidad de maquinaciones contra la familia. Y por eso, durante unos minutos quiero hablar basado en esta escritura, tomando esta expresión como un principio. Sé que el contexto en 2 Corintios 2 habla de el perdón, el aprender a perdonar, porque esta es una de las formas o maquinaciones como Satanás ata y cautiva. Pero ahora voy a tomarlo en el sentido amplio de la palabra maquinaciones. Maquinaciones son, repito, esas formas como Satanás ha planeado o hace sus planes, sus literalmente sus estratagemas de guerra para destruir a la familia. Y hoy, en esta generación, y aprovechando este privilegio que me ha sido asignado por Dios desde el cielo a través de sus siervos y siervas de esta comisión, quiero hablarle durante unos minutos sobre lo que hemos titulado maquinaciones de las tinieblas contra la familia. Tranquilamente pudiese llamar también a este mensaje el multiataque de las tinieblas contra la familia. En otras palabras, así como Dios tiene planes, tiene diseños, tiene pensamientos, tiene propósitos para la familia, también la entidad maligna y todos sus secuaces tienen sus propias maquinaciones contra la familia. Y hoy quiero plantearles, con la ayuda del Señor, sé que entre ustedes hay hombres y mujeres de Dios, pastores específicamente, esposas de pastores, ministros, siervos y siervas de Dios que estudian la palabra y que han estudiado la escritura desde una cosmovisión histórica, también analizando los diferentes aspectos de lo que la Biblia nos narra. Y hoy voy a presentarles durante unos minutos, en una forma sucinta, en una forma resumida, voy a presentarles 7 sistemas de las tinieblas que ha usado el enemigo históricamente para destruir la familia. Y definitivamente la familia es un diseño del cielo, es un diseño divino, es un pensamiento divino, es un plan divino, es una institución divina aquí en la tierra.
Pero esta familia, este diseño, este plan desde Adán y Eva en adelante siempre ha tenido que estar bajo diferentes flancos de ataque, siempre recibiendo diferentes ataques de las maquinaciones de las tinieblas contra la familia. Hoy quiero hablarle entonces, basado en el análisis sencillo, el análisis básico, porque el tiempo no daría para analizarlo todo por lo menos concienzudamente o a profundidad, pero por lo menos de una manera muy práctica, me propongo con la ayuda del Señor que Él nos hable para que después de esta enseñanza, algún ministro, alguna esposa de ministro, algún hijo de ministro, algún siervo de Dios, algún hombre o mujer que hace parte de la familia de Dios, pueda reflexionar en cuanto a esto y pueda incluso ahondar o profundizar más, porque quiero recordarle algo que usted ya sabe. Su guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades y entidades del mal que quieren destruir su familia. Hay 7 sistemas o 7 imperios, podríamos decirlo de otra manera, que en la Biblia se nos muestra y se nos narra. Y al hacer un análisis encontré que estos sistemas de imperios que han sido vistos a lo largo de la escritura, cada uno de ellos, su principal ataque ha sido contra las familias. Voy a mencionarle primero cuáles son estos 7 y luego por lo menos destacaré algún punto básico de alguno de ellos. En primer lugar, quiero hablarle sobre el sistema egipcio y su ataque contra la familia. En segundo lugar, sobre el sistema asirio y su ataque contra la familia. En tercer lugar, sobre el sistema babilónico y su ataque contra la familia. En cuarto lugar, el sistema medo-persa y su ataque contra la familia. En quinto lugar, el sistema griego y su ataque contra la familia. En sexto lugar, el sistema romano y su ataque contra la familia. Y en séptimo lugar, el sistema anticristo y su ataque contra la familia. Ahora, se lo voy a resumir en 2 palabras claves para que pueda usted hacer una idea, una conexión de hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, cuando vamos a la escritura, en las páginas de las Sagradas Escrituras encontraremos que se nos habla acerca de la incidencia de un imperio, de un sistema de gobierno muy siniestro, muy perverso, como fue el sistema egipcio, y cómo él tuvo en esclavitud y opresión a la familia. Fueron muchas familias que fueron esclavizadas y oprimidas por el sistema egipcio. En segundo lugar, en cuanto al sistema asirio, vemos que su modus operandi o sus maquinaciones para destruir la familia fueron de mezclar y desterrar. A este sistema le he llamado el sistema de mezclas y desterramiento. En tercer lugar está el sistema babilónico. O diferente a los anteriores, su meta primordial era el sistema de cautividad y castración. Ya lo estaré explicando en unos momentos. En cuarto lugar está el sistema medo-persa. Su propósito era el exterminio y la amenaza. Y en quinto lugar está el sistema griego. Su plan es adoctrinamiento y dominación filosófica. En sexto lugar está el sistema romano. Su deseo, su maquinación es control y ecumenismo. Y en séptimo lugar está el sistema anticristo con su meta de perversión y perdición. En otras palabras, y para resumirle todo este mensaje de entrada, las maquinaciones de las tinieblas contra la familia, los planes de Satanás, los deseos de las tinieblas, los intentos de esta entidad del mal junto con sus secuaces y todo lo que tiene que ver con las tinieblas contra las familias y primordialmente contra las familias escogidas, contra la familia de Dios, es esclavizar, oprimir, mezclar, desterrar, cautivar, castrar, exterminar, amenazar, adoctrinar, dominar filosóficamente, controlar, ecumenizar, pervertir, incluso llevar hacia la perdición. Pero qué bueno que nos unamos hoy a las palabras del apóstol Pablo que dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Y a partir de este momento me voy a proponer, por lo menos en unos minutitos, solamente explicarle básicamente cada uno de estos aspectos
y cómo es que este sistema hace o ha hecho un daño históricamente y cómo Satanás pretende seguir haciendo el mismo daño a través de sus maquinaciones contra las familias de la gente de Dios. En primer lugar está el sistema egipcio. El sistema egipcio, como bien sabemos, en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9, en el llamamiento de Moisés, la Biblia nos muestra algo muy revelador y voy a leer Éxodo capítulo 3 del 7 al 9. Algo que me llama poderosamente la atención aquí es que el sistema egipcio, su plan, su estratagema, su maquinación, su modus operandi, la forma como atacó las familias, es por medio de la esclavitud y la opresión. ¿Qué es esto? Es la dominación total, es la dictadura. Sabemos que era un sistema dictatorial. Y en ese sentido, en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9, la Biblia dice que el Señor le habla a Moisés y le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Estos eran precisamente funcionarios de menor jerarquía en la administración egipcia, que le hacían la vida imposible, le hacían la vida dura a los esclavos hebreos y les exigían el cumplimiento de tareas forzadas. Y el Señor dice: he oído su clamor a causa de estos emisarios de este sistema que los oprimen y que los afligen. Luego dice: pues he conocido sus angustias. Y dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, es decir, de la tierra de esclavitud a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Lo llevaba a una tierra de conquista. Y obviamente él los iba a preparar en el proceso, pero dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Note ese hincapié, ese fraseo poderoso allí, dice, muy significativo, muy contundente. Dice: la opresión, la dominación, la dictadura, la esclavitud con que los oprimen los egipcios, o los egipcios los oprimen. Ahora, bajo este sistema, cuando uno va a la escritura, se dará cuenta que cientos de familias fueron esclavizadas, cientos de familias fueron dominadas, fueron explotadas, fueron controladas, fueron abusadas durante por lo menos 430 años. La Biblia nos muestra en Éxodo, para que usted se haga una idea de lo terrible que fue el asunto, en Éxodo capítulo 12, 36 en adelante, voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice: los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot. Y dice que había aproximadamente 600,000 hombres de a pie, sin contar, dice esta versión, las mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número, note esto, con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y de vacas. En otras palabras, en el momento en que fueron liberados, no solo fueron liberadas familias israelitas, entre ellos hombres y mujeres, sino que también en medio de esa poderosa liberación fueron liberadas gentes, dice, de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y de vacas. Algunos estudiosos calculadores han dicho que el total de personas que estaban esclavizadas y que salieron liberadas en aquella ocasión fueron un número no menor a 3 millones de personas. Estoy hablando de 3 millones de esclavos, incluidos niños, incluidos mujeres, incluidos israelitas. Estoy hablando de 3 millones de esclavos liberados de Egipto junto a otras familias más que salieron libres. Ahora, ¿cuál es el punto que queremos aplicar y hacer acá hincapié? Bueno, este sistema espiritual faraónico y egipcio es un sistema que históricamente cautivó a muchas familias y los tuvo allí como esclavos, abusándolos. Pero el propósito, el espíritu detrás de todo esto, el sistema babilónico, espiritual, faraónico y egipcio, todavía sigue esclavizando muchas familias e individuos, independientemente de si son o no son pueblo de Dios. Todo depende de su nivel de obediencia. Hay gente que ha bajado la guardia, hay familias que han perdido sus principios y por ende Satanás
tiene a muchos esclavos. Y voy a nombrarles solamente, porque como lo dije antes, no alcanzaríamos a desarrollar todos los puntos ni todos los aspectos, pero por lo menos vamos a analizar algunos aspectos claves. Este sistema esclavista está usando hoy en día un medio, este es su primer maquinación contra las familias. Y estoy seguro que muchos pastores, esposas de pastores, diáconos, líderes, gente de congregaciones se va a identificar con esto, porque también se lucha con esto aún dentro de la iglesia, aún en las congregaciones locales y hasta en las familias ministeriales. Satanás está utilizando vicios de todo tipo, esclavitudes de todo tipo, adicciones, seducciones de las tinieblas. Muchos, lamentablemente, aunque creyentes y miembros de una familia cristiana, están siendo esclavizados por algunos asuntos que los atan, que los dominan, que los oprimen, que los controlan. Es un sistema dictatorial que los está atando tanto a padres como a hijos, esposos como hijas, hermanos como parientes en general. Estoy hablando de la perversión. Hoy en día, Satanás ha metido muchas esclavitudes a la iglesia. Y esto es porque hace falta que apliquemos la solución divina que acabamos de ver en los versículos inmediatamente anteriores que leíamos. Hay muchas familias, muchos que están sufriendo y por eso doy gloria a Dios por esta Comisión Nacional de Familias Pastorales. Porque hay muchas familias, hay muchos padres que sufren al ver a sus hijos bajo la perversión, bajo las desviaciones sexuales, bajo las adicciones de todo tipo sexual, bajo las ataduras, algunos de ellos allá en secreto, bajo la masturbación, la pornografía, las aberraciones sexuales, otros bajo las adicciones de otro tipo, a la internet, a las redes sociales, al celular, a la televisión, a las series televisivas, a Netflix, etcétera. Hoy en día Satanás utiliza un sistema de esclavitud para muchos hijos de creyentes. ¿Por qué se ha perdido el altar familiar en muchas casas? Porque muchos hogares ya no sienten la gloria de Dios, porque muchos de sus miembros en general están bajo esclavitud. Algunos han experimentado vicios de todo tipo. Hay gente en las congregaciones atada por vicios como el cigarrillo, los estupefacientes, las drogas, el licor, el alcohol. Gente que no ha podido ser libertada plenamente de estas esclavitudes. Hay otro tipo de esclavitudes como la adicción a las deudas, a las esclavitudes financieras, a la esclavitud laboral. Hay algunos hoy en día que hablan hasta de adictos al trabajo, personas que han perdido su primera relación con Dios y aún su propia familia porque se han hecho materialistas extremos. Otros han caído en el extremo de la pereza. Estos que acabo de mencionar son solo unas de las cuantas esclavitudes del sistema espiritual faraónico y egipcio que quiere destruir nuestra familia. Pero ¿cuál es la solución divina? Bueno, para acuñarnos al texto que acabamos de leer, lo primero que se requiere hacer es clamar por liberación. Y es lo que se está haciendo en este tiempo. Doy gloria a Dios que hay hoy en día un llamado general a que ayunemos y oremos para que Dios traiga liberación a las familias, a los hijos de pastores, a los pastores incluso, a las esposas de pastores, a los diáconos, a los líderes, a los hombres y mujeres de Dios, a los que hacen parte de algún ministerio de alabanza, a todos en general. ¿Por qué? Porque el texto dice que lo primero que ellos hicieron fue clamar. Dice, clamaron al Señor. Lo segundo que debemos hacer es avanzar en de la liberación a la conquista. Recuerde que no solamente era que ellos salían libres, sino que pasaban por un proceso de desierto hacia la conquista, porque hay un proceso divino para hacernos verdaderamente libres. Hay muchos que no han podido ser verdaderamente libres porque no quieren estar en el proceso divino, porque no quieren meterse en el proceso de la búsqueda de esa libertad. Otra cosa que ayuda a mantener libertad en las familias es volver a la verdad de Dios, ser guiados por la voz de Dios. Dios, dice la Biblia, que les envió un profeta ungido, Moisés, y en Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando una familia se aleja de la verdad de Dios, se aleja de la palabra de Dios, cuando se pierden los principios poderosos de la palabra en las familias,
entonces habrá desenfreno, y este desenfreno lleva finalmente a la tiranía, a la esclavitud. Siempre que el hombre cae en anarquía, finalmente terminará descendiendo a lo más bajo de la tiranía. Y cuando el hombre y la mujer, como pasó con el pueblo de Israel, cayeron en esclavitud porque se alejaron de los códigos de Dios. Ahora, hay otra cosa que debemos hacer como iglesia, como familias en este tiempo para no ser víctimas de este sistema diabólico, y es que necesitamos decidir y determinarnos a ser libres, venciendo lo malo con lo bueno, los malos hábitos con las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay gente que está esclava, aún sentados en las iglesias cristianas, aún como miembro de una familia que tiene un nombre cristiano, pero viven bajo esclavitud. ¿Por qué? Porque ahora están habituados a lo malo, como diría Jeremías 13:23. Personas habituadas a hacer lo malo, pero cuando uno va a la escritura, uno encontrará que Dios también nos da herramientas, queridos jóvenes, adolescentes, hijos de pastores, líderes, y gente que probablemente allá en su vida secreta, en su vida privada, allá en su recóndito lugar, están batallando con alguna esclavitud. Quiero decirle que Dios nos ha dado herramientas poderosas para vencer todo tipo de hábito maligno. La oración es el hábito más poderoso que Dios nos ha dado para vencer todo tipo de esclavitud. La vigilia, el ayuno, el buscar de Dios. Y yo podría decir que oración, vigilia y ayuno versus adicción, vicios y cautividades, la victoria es segura, porque cuando un cristiano ora, cuando un cristiano vigila, sea niño, joven, adolescente, sea un hombre, una mujer, sea creyente, tenga rango eclesial o no lo tenga, la iglesia local, sea un laico, usted cuando ora va a recibir unción, va a recibir poder para pudrir el yugo de esclavitud, para que usted pueda ser verdaderamente libre. La palabra del Señor nos muestra algo bien interesante, y con esto concluyo sobre este punto, es que nosotros debemos mantenernos firmes y agradecidos en la libertad que Cristo nos ha dado para poder liberar a otras familias. Vemos que en Éxodo 12:40 también se les dice: ustedes van a tener que recordar este día en que salieron libres, y el Señor los ve como las huestes de Jehová, como las tropas del Señor. Yo sé que hay muchos esclavizados por diferentes cosas como las que nombré, y probablemente muchas otras que no alcancé a nombrar, que usted va a tener que darse cuenta que necesita, como familia de Dios, volver a aquel que dice en su palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia también dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ayunamos y oramos. ¿Para qué? Para que Dios traiga liberación a las vidas, a las familias, a los individuos, para que volvamos a experimentar la libertad que solo proviene de Él. La liberación, más que un suceso, es un proceso de liberación. Yo sé que cuando hay eventos y moveres de Dios como esto, la gente es liberada, pero el verdadero libre es el que se mantiene conectado a la fuente de la oración. No es cuestión de una emoción momentánea, es cuestión de conectarnos a la fuente de libertad que es Cristo el Señor, y así mantenernos libres. Recuerden, si somos persistentes, esto nos llevará a tener familias libres, a tener iglesias libres, a ser libres mental, espiritualmente, para que de esa manera podamos también hacer libres a otros para la gloria de nuestro Dios. En conclusión de este punto, básicamente, y con este voy a acelerar en los siguientes puntos: cuando el sistema faraónico egipcio ataca, su meta es esclavizar. Pero hay otro tipo de sistema que Satanás usa para destruir las familias de hoy, y es el sistema asirio. El sistema asirio es un sistema de mezclas y de desterramiento. El plan Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 29, declara cómo el rey Tiglat-Pileser, rey de los asirios, vino y los llevó cautivos a los del reino del norte, es decir, Israel con su capital Samaria, lo llevó cautivos a Asiria. ¿Cuál es el propósito de este sistema? Este propósito es desterrarlos, es apoderarse de sus terrenos, es llevarlos cautivos vía exilio fuera de sus contornos. Uno de los ataques contra la familia cristiana de hoy es apoderarse de su territorio, es infestarlos, es meterse incluso en sus propias mentes, en sus casas,
en sus hogares, incluso exiliarlos de su vida como hijos de Dios, poseerlos por completo. ¿Cómo lo hace? Por medio de robarle nuestro tiempo. Una de las cosas que más daño está haciendo daño a la familia de hoy es que el enemigo a través del sistema asirio está desterrando, está mezclando a los hijos de Dios porque les está robando su tiempo. Una de las formas definitivas como él está robando su tiempo en familia, su tiempo en Dios, por Dios y para Dios, es cuando muchas familias están siendo debilitadas y hasta destruidas moral, emocional y espiritualmente, porque su tiempo está siendo absorbido por un sistema asirio que les está robando su terreno, en este caso su tiempo. Ya no hay tiempo para el diálogo en muchas familias, ya no hay tiempo para el altar familiar en muchas casas. ¿Por qué? Porque este tiempo está siendo robado por el sistema asirio. Ahora hay un terreno de asirio cautivando, metiéndose en las casas a través de las interminables e innumerables formas como Satanás lo hace. Hoy en día la televisión, la Netflix, las series interminables, los videojuegos interminables, las redes sociales, los medios, aún el mismo trabajo mal manejado, el ocio extremo, la pereza. Muchas familias están siendo separadas bajo este sistema. Así como hacían con los de Israel, los sacaron, los separaron, los sacaron de su territorio, le robaron su territorio, su terreno. De la misma manera, hoy en día estamos viendo familias totalmente desconectadas. Su desconexión, su falta de unidad es porque algo más les está robando el tiempo. ¿Qué decir del altar familiar? ¿Qué decir de las cosas que les están robando su tiempo devocional? En muchos casos ese terreno ha sido invadido por distracciones, por ocupaciones asirias, paganas, mundanas contra el propósito de Dios. Y de paso les está arrebatando su terreno eclesial, cúltico. Muchas familias invadidas por esta influencia espiritual asiria ya ni siquiera tienen tiempo para congregarse en familia, en casa, mucho menos en la congregación. Hay muchas familias arrastradas porque los están llevando a terreno asirio, les están quitando su tiempo en Dios. Pero una cosa importante es que uno de los propósitos de ellos no solo era quitarles el tiempo, también su propósito era mezclarlos. Ustedes bien saben, los estudiosos, que hay una raza llamada los samaritanos que no son más que una mezcolanza racial. La mezcolanza racial de los samaritanos era porque los que eran de Israel se habían mezclado con los asirios. Dio como resultado una raza llamada la raza de los samaritanos. Los habitantes de esa zona eran una raza mixta, cruzada, era una mezcla. Tenían sangre de Israel, pero también sangre de asirios y de otras naciones. Y esto lo llevó a tener una mezcolanza doctrinal, a tener una mezcolanza ideológica. Y Satanás hoy en día está utilizando este medio. La mezcla racial de hoy ya no será literal. Hoy en día las familias cristianas de muchos están perdiendo la batalla, porque aunque son cristianas de nombre, de hecho y en verdad, muchos están perdiendo su identidad, están perdiendo su pureza doctrinal. Ya no tienen ni siquiera la experiencia. Voy a decirles esto: se ha perdido en muchas familias la doctrina apostólica porque está diluida con muchos conceptos asirios. Se ha perdido también la experiencia pentecostés o pentecostal bíblica. ¿Por qué? Porque está diluida, está mezclada con experiencias neopentecostales e incluso puramente emocionales, pero no genuinas. Pero doy gloria a Dios que hay una solución divina. Ante esto, anhelemos un encuentro sanador y liberador con Dios, tipo mujer samaritana. Ella fue liberada. Había problemas en familia, claro que sí. 5 maridos había tenido y el que ahora no era su marido, pero Dios tuvo un encuentro con aquella mujer y aquella mujer volvió a las bases. Fue usada finalmente hasta para restaurar a otras familias samaritanas por medio de su encuentro. Queridas familias de hoy, de nuestra amada iglesia, los estoy convocando a volver a las bases bíblicas para construir familias e iglesias fuertes. La mujer samaritana, ella era resultado de esa mezcolanza, por eso sus ideas contrarias, pero cuando se encontró con Jesucristo, el mensaje de su encuentro revelador con Cristo la transformó y ayudó para que otras familias más fueran alcanzadas. ¿Qué debemos hacer, querida familia de Dios, hoy?
recuperar nuestra identidad como verdaderas familias cristianas. Debemos no ser remedos de familias cristianas, sino genuinas familias cristianas para la gloria de Dios. Así que libres de la influencia del imperio egipcio, pero también libres de la influencia del imperio asirio. Por otro lado está el sistema babilónico. Este sistema trae cautividad y castración. Daniel 1:1-7 nos relata cómo fue su proceso. Ya con tiempo ustedes lo podrán leer en el capítulo 1 de Daniel. Pero ¿en qué consistía el sistema de ataque de este modelo diabólico? Bueno, este sistema era un sistema abusivo, era un sistema siniestro que mata a muchos miembros de familia. Cuando los babilónicos históricamente entraban y poseían un territorio, mataban a la mayoría, pero solo dejaban con vida a los más intelectuales, a los más importantes, a los de linaje real, a los que tenían una mejor estirpe, a los príncipes, a los más jóvenes, los dejaban vivos. Y este era un sistema muy perverso. ¿Por qué? Porque era un sistema que mataba a muchos miembros de familia, pero también se aprovechaba de lo mejor. Era un ataque a las cabezas, a los líderes, a los que tienen capacidades especiales, tipo Daniel, tipo Ananías, tipo Misael, tipo Azarías. Por un lado, la intención era matar a sus familiares en la tierra de Judá. ¿Para qué? Para que ellos ya no tengan anhelo de volver a la tierra, porque habían muerto sus familiares. Pero por otro lado, había un sistema. Recuerden que a ellos los pusieron al cuidado de los eunucos, y la historia muestra que a ellos los volvían eunucos, es decir, los castraban. ¿Para qué? Para que ellos ya no puedan dejar un legado. Este también era un ataque contra la familia, otra vez un ataque contra la familia. La meta era hacer que ellos no puedan, oigan bien, no puedan dejar legado. Y esto es lo que está haciendo hoy en día las tinieblas. Hoy en día muchas familias, espiritualmente hablando, oiga bien, espiritualmente hablando, viven en una época donde muchos han sido asesinados en sus principios morales, han sido asesinados en su ética bíblica, han sido asesinados en sus valores, en su fe cristiana. Los que eran pioneros, los que eran mentores, los que eran hombres de Dios con principios, ya han pasado a la eternidad. Muchos de los que dejaron esas bases, muchos de nuestros mentores, muchos de esos hombres, de esos guerreros de Dios, ya han pasado a la eternidad. Pero también hay algunos que están perdiendo esos principios y están aquí entre los vivos. Muchas de esas generaciones están perdiendo esos principios. ¿Por qué? Porque muchas de estas generaciones están siendo invadidas por el sistema babilónico de confusión. Están olvidando sus raíces apostólicas, están olvidando sus principios, sus bases morales. El sistema babilónico lo que hace es pretender cambiarles nombre para cambiarles de identidad, vestimenta para quitarles dignidad. Pretende cambiarles el alimento para cambiarles la doctrina, cambiarles el lenguaje, la formación, para quitarles el fundamento. Eso es lo que hace el sistema babilónico. En otras palabras, el sistema babilónico está hoy en día, aunque ya el imperio babilónico no existe, pero el sistema de las tinieblas que movía esos imperios sigue vigente, y muchas familias infestadas por ideas babilónicas tienen prácticas antibíblicas y extrabíblicas que están siendo toleradas, que están siendo permitidas en sus casas, lo cual los ha llevado a algo peor que la misma esclavitud egipcia. ¿Por qué? Porque la esclavitud egipcia lo que hacía era esclavizarlos del pecado, del diablo, del mundo, pero la cautividad de Babilonia hace que aunque no vayan a bailar, aunque no estén descarriados, aunque no se aparten netamente, aunque no hagan las cosas del mundo, aún en sus ideas, aún en sus pensamientos, tienen mentalidades babilónicas, pensamientos babilónicos, trabajan para Babilonia, al punto que no tienen valores cristianos, sino que han sido trastocados. Ya no fuman, ya no beben, ya no bailan, ya no fornican, como eran cuando eran esclavos bajo el sistema egipcio. Pero ahora, aún en la iglesia, muchas familias están siendo cautivas de las ofertas de Babilonia. Hablan como hablan en Babilonia, actúan como actúan los babilónicos, piensan como los babilónicos, se unen, se mezclan con los babilónicos, han perdido su identidad, no son fructíferos espiritualmente. Pero hay una solución divina a esto. ¿Cuál es? Seguir el modelo de Daniel y de los muchachos Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué hicieron ellos? Determinaron no contaminarse con la comida
del rey. Aleluya. Ellos determinaron hacer influencia y no ser influenciados, a punto que el rey mismo vio la gloria de Dios en ellos. En el caso de Nabucodonosor, por medio de Daniel y su impactante ministerio, llegó a conocer al Dios verdadero. En otras palabras, el determinarnos a ser familias verdaderamente libres, no solo de la esclavitud egipcia, no solo de la influencia siria, sino también de la cautividad babilónica, es lo que hará que nuestras familias de la iglesia sean verdaderamente influyentes en sus lugares, hasta en sus escuelas. Tampoco permitamos caer en cautividad en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares, en nuestras ideas, en nuestros nombres, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Querida iglesia, queridas familias, no nos dobleguemos ante Babilonia. Sus rodillas, sus pensamientos deben doblarse solamente a los principios de Dios y del reino. Un medio que Babilonia usa hoy en día también era el mismo que usó en su época, la música, el arte. Él les decía, al son de la música se van a doblar ante la estatua, pero muchos hoy están siendo lamentablemente en plenas congregaciones y familias cristianas atados por la música que oyen. Nuestra casa, queridas familias, debe ser un lugar de alabanza para Dios, un lugar de música que libera y no música que cautiva. Hay muchas casas de cristianos, de familias cristianas, donde suena la música de despecho, de perversión moral y sexual, música ocultista, vulgar, pesada, que aboga por el adulterio, música que aboga por la fornicación, por la desviación sexual, música cuyo contenido evoca demonios, evoca ira, evoca rebeldía, evoca depresión, amargura, odio, cautividad y hasta adicciones. En otras palabras, algunos, aunque no están plenamente esclavos por Egipto, pero Satanás empezó por cautivarlos para finalmente llevarlos de la cautividad a la esclavitud total. Debemos, amados hermanos, amadas familias, tener el celo de los jóvenes Ananías, Misael y Azarías. No se doblegaron ante la estatua de oro. Por mucho que sonaba la música babilónica, ellos se mantuvieron firmes. Esto significa que hace falta padres que tengan celo, que cuiden lo que se permite oír en sus propias casas, en sus hijos, en sus niños. Hoy en día las tablets, los medios, las redes, los juegos les están invadiendo a través del sonar para doblegarlos a un sistema de confusión. Las redes, las series, hay padres que tienen celo y se necesitan esos padres que cuiden la familia. En los últimos estaré mirando solamente, como les he dicho desde el principio, solo algunos puntos claves. Por ejemplo, en cuarto lugar, después de los egipcios, después de los asirios, después de los babilónicos, en la Biblia encontramos los medos persas, el imperio medo persa. Y digamos que su consigna era exterminio y amenaza. Vemos en la Biblia uno llamado Asuero, que era el mismo Artajerjes II, que llegó a casarse con Esther. Este fue un imperio bastante extendido, y también incluso el mismo Daniel tuvo que ver con el imperio medo persa y llegó a ser alguien de confianza del rey Darío en su debido momento, que también era de los medos, de los persas. Pero es muy interesante el punto que quiero destacar acá, y es este. Bajo este imperio podemos ver que al menos en 2 ocasiones que la Biblia registra, se decretaron bajo este imperio, decretaron leyes macabras para matar a las familias de los hijos de Dios. Por ejemplo, en el caso de Daniel, la envidia de los demás hizo que lo lanzaran al foso de los leones. En el caso de la época de Mardoqueo y de Esther, hizo que el pueblo judío, a través de este decreto siniestro y malintencionado, hubiese una orden para acabar con todos los judíos. En otras palabras, es un sistema que atenta contra el modelo de las familias bajo pena de ley. Aquí voy a entrar en un terreno delicado y paso rápido por aquí porque sé que hay gente entendida de lo que voy a mencionar. Hoy en día se están levantando leyes alrededor del mundo antifamilia, antimodelo bíblico de familia, antidiseño de Dios para la familia.
Hoy en día todas las leyes siniestras están atacando implícita y explícitamente la familia. Se habla de leyes pro aborto, pro uniones de pareja del mismo sexo, leyes pro uniones múltiples a las que le llaman poliamor. Hoy en día se habla de la legalización del adulterio a través de divorcios múltiples y recasamientos múltiples. Se habla de la legalización de la fornicación a través de matrimonios de hecho. Se habla de proadopción de parte de parejas de del mismo sexo. Se habla de leyes pro cambio de género. Se habla de pro divorcios express y más rápidos. Se habla de leyes que tienen que ver con asuntos tan terribles como el sexo legal con niños en algunos lugares del mundo, aceptación cultural de la pedofilia. Se habla de leyes pro eutanasia, suicidio asistido, legalización de las drogas. Se habla de la pérdida de derechos parentales con respecto a identidad de género y orientación sexual. Se habla de aplicaciones de todo tipo para limitar el crecimiento poblacional. En fin, se habla de una cantidad de cosas terribles que todas atentan contra la familia, y a la postre se habla de leyes aún en algunos lugares para limitar la predicación y la divulgación del evangelio del reino para la familia según el modelo bíblico y divino. ¿Cuál es la solución divina ante esto, querida iglesia, queridos intercesores, queridos siervos de Dios? Pues primero, volver a Dios, así como lo hizo Mardoqueo y Esther en su tiempo, como lo hizo Daniel en su momento, como Dios los guardó de la misma boca de los leones y como Dios guardó del mismo decreto asesino al pueblo del Señor. Debemos volver a Dios y sin temor, querida iglesia, en este tiempo se necesita divulgar nuestra fe, nuestra identidad, nuestros principios, como lo hicieron Esther, como lo hizo Mardoqueo en su debido momento. No debemos doblar nuestras rodillas ante las amenazas y las leyes anti Dios. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. La Biblia dice que él ni se arrodillaba ni se humillaba, aunque el decreto lo decía, pero él sabía que hay cosas que van en contra de la máxima autoridad, que es la autoridad de Dios para la familia. El pueblo de Dios, el cristianismo bíblico, jamás aboga por la rebeldía, nunca aboga por la rebelión. No estamos de acuerdo con el vandalismo contra los gobiernos, pero sí sabemos que debemos mantenernos firmes en nuestros principios. Debemos mantenernos firmes en defender nuestra fe, aún legalmente de ser posible, moralmente, bíblicamente, apologéticamente, a sabiendas que la máxima autoridad en temas morales y de familia es Dios y su palabra. Pensar en el caso de Daniel, de Ananías, de Misael, de Azarías, de Mardoqueo, de Esther, incluso de Pedro, de la iglesia naciente, nos ayudará, porque ellos nunca dijeron sí a las leyes que Dios decía no. Nunca dijeron sí a las normas de autoridades que iban en contra de la máxima ley, que es la ley de Dios. Debemos esperar en la providencia protectora y soberana de Dios. Yo sé que se están poniendo complejas las cosas hoy en día, donde a algunos hasta se les prohíbe predicar ciertos temas porque van en contra de lo que es políticamente correcto, la nueva moralidad. Pero la iglesia del Señor sigue firme y se une a las palabras de Pedro que dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. En sexto lugar está el imperio griego. El imperio griego es un sistema cuya consigna es adoctrinamiento y dominación filosófica. En Daniel capítulo 11, versículos 2 al 3, se da una profecía en palabras extraordinarias, enigmáticas, pero reveladoras. En la Nueva Biblia Viva dice que un imperio, en este caso, dice que 3 reyes persas reinarán, que seguirán un cuarto mucho más rico que los otros y que cuando haya alcanzado el poder por medio de sus riquezas, pondrá a todos en contra del reino de Grecia. Este fue el fin del imperio de los medios persas cuando toca con los griegos, y esto era una profecía, y allí se levanta una bestia peor todavía que las anteriores, y es la del imperio griego, y también toca contra las familias. Se lo voy a demostrar de esta manera. La Biblia dice: luego un poderoso rey gobernará sobre un gran reino y cumplirá todo lo que se propone. Sería un ser soberbio. Y sabemos que históricamente en el 336 antes de Cristo fue una época de ahí en adelante en la cual
aparece un individuo gobernando un reino, Alejandro Magno, que vino con una majestuosidad terrible y con una facilidad y con un aceleramiento para invadir, y llegó a ser mucho más grande que los anteriores. ¿Por qué? Porque este hombre derrotó a Siria, Egipto, derribó el imperio medo-persa y llegó hasta la India. Se extendió mucho más. ¿Por qué? Porque el sistema satánico, las maquinaciones del sistema satánico contra la familia al estilo griego son todavía más influyentes. ¿Por qué? Porque una de las principales metas de este imperio, además de poseer territorios, era imponer su lenguaje. Oigan bien esto, lenguaje, imponer su filosofía, imponer sus letras por medio de apoderarse de los claustros educativos en general. A ellos no les interesaba tanto la religión, a ellos les importaba meter lengua, meter filosofía primordialmente para poder tener mayor control y avance. Una de las batallas más fuertes que las familias cristianas de hoy debemos afrontar es la batalla por la mente, la batalla por las ideas de nuestros hijos, la batalla por las creencias, la batalla por los principios, la guerra por nuestra fe. Satanás está manipulando a través de muchos oradores famosos, a través de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Se ha infiltrado las doctrinas de confusión babilónicas, pero también las doctrinas de dominio griegas. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Se está usando los medios, la prensa, la literatura, los personajes políticos y profesores y gobiernos, los sistemas estatales, los ideólogos del mal y muchos otros, todos pretendiendo adueñarse de algo sagrado como es la mente de las generaciones, pretendiendo educar a los pequeños, aún a los pequeños de los cristianos, con sus ideologías pervertidas, claro, con sus mentalidades contrarias a la palabra de Dios, claro. Todo tipo de ismos, anticristianismo están siendo soltados contra las bases morales y principios de fe y el origen mismo de la familia, y el propósito mismo de la familia, y el diseño mismo y el destino mismo de la familia según Dios. Hoy en día, nuestros hijos, nuestras generaciones, los hijos de nuestros hermanos, todos ellos están siendo infestados, invadidos. Y cómo no, así lo hizo el imperio griego. Se apoderó de la lengua, la parte educativa, todo eso para poder incidir sobre las gentes. Yo solamente le voy a mencionar, porque estoy llegando al final ya de este desafío de fe, le voy a mencionar cosas que si tuviésemos que enumerar una por una nos demoraríamos mucho tiempo, solo se las menciono. Número uno, hay por lo menos 30 doctrinas ideológicas satánicas que están infestando hoy en día y que Satanás está tratando de usar para destruir a los hijos de los del nombre, a los hijos de nuestros hermanos de la fe, del nombre de Jesucristo. Yo sé que nosotros cuidamos la doctrina y gloria a Dios por la doctrina bíblica y el nombre de Jesús y la unicidad de Dios y el arrebatamiento y el recibir el don del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas y los dones del Espíritu y todo lo que son los principios de fe y santidad. Pero Satanás está atacando por medio de Grecia, por medio de la filosofía ideológica griega, está atacando por otros frentes y uno de ellos es por medio de las ideologías que le voy a mencionar. La ideología evolucionista está tratando de arrancar el propósito de la vida de los seres humanos. El cientificismo, el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo son otras de sus doctrinas para destruir a los hijos de los hermanos. El humanismo haciendo poner al hombre como el centro de todo, el pragmatismo, el transhumanismo, el positivismo. Hay algo que se llama el marxismo, el socialismo, el comunismo, doctrinas diabólicas que todas, cuando las analizas bien, atacan la familia según Dios. El materialismo, el machismo, el feminismo, el postmarxismo, el hedonismo, el idealismo, el existencialismo, el determinismo, que nadie tiene que rendirle cuentas a nadie. Todas estas son doctrinas diabólicas para hacer que nuestros muchachos que van a las escuelas y colegios sean destruidos, para que pierdan su fe, pierdan sus valores cristianos. Está el modernismo, está el posmodernismo, está el constructivismo, está el ideologismo genérico, está el liberalismo, está el relativismo cultural, también el abortismo, el divorcismo, el ocultismo. Hay alguien que ha llamado también a otra doctrina el creacionismo alienígena. Te hablan de religiosismo, de orientalismo, de nueva era. Con todo esto es contra lo que tus jóvenes, queridos pastores, siervos y siervas de Dios,
se están enfrentando ahora. ¿Cuál es la solución divina? Que se levanten familias blindadas bajo los códigos bíblicos, bajo los principios eternos, de manera que no importa lo que diga el profesor, el erudito, el hombre aquel, el más elocuente político, ellos aprendan a medirlo todo a la luz de la palabra de Dios. Que se retomen las jurisdicciones correctas, porque hoy en día el enemigo está trastocando todo a través del modelo griego. Ahora es de donde se cambió eso de que el modelo hebreo era que Dios había determinado que sean papá y mamá y también los encargados levitas de educar a los muchachos y de darles educación y darles formación y también instruirlos. Pero Satanás quiere cambiar ese modelo y hacer que hoy en día cualquiera otro se encargue de la educación de tus pequeños, y lamentablemente esos cualquiera otro son personas con todos estos sismos encima que quieren es arrebatarle su fe. Quieren ponerse en lugar de los principales responsables de la educación y la formación de los hijos. La Biblia muestra que primero es Dios el que debe ser el centro de la educación de tus hijos, basado en su palabra. Los padres son los principales responsables de sembrarles la doctrina bíblica, la visión bíblica, la educación bíblica, todos los fundamentos de fe para su vida. La iglesia debe educar también a los muchachos con bases morales, éticas y de valores. Por eso doy gloria a Dios, porque estoy viendo hoy en día que la iglesia está siendo llevada a eso. La estrategia Misión Almas, los diferentes niveles de formación nos están ayudando a formar familias sólidas para la gloria de Dios. Dios nos está llamando a ser una iglesia relevante que forma individuos, que forma familias, que forma líderes, no solo para la iglesia local, no solo líderes para las 4 paredes del templo, sino líderes para la comunidad, líderes para el barrio, líderes para la zona, líderes para la nación, gente que tenga principios cristianos. Se necesitan educadores cristianos, escritores cristianos, comunicadores cristianos, hombres de leyes con bases bíblicas, hombres de gobierno con bases escriturales, gente en los medios, gente en la salud, en la medicina, en la economía, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las artes, hombres de Dios, gente formada en las casas, en los hogares, en los altares familiares, en las escuelas dominicales, gente que se les enseña los principios para la vida, pastores formados en los principios bíblicos para la vida, para la familia, para la sociedad, pastores formados y líderes formados para hacer familias formadas, para traer iglesias formadas, para ir en contra de la deformación moral que Satanás está promoviendo hoy en día. Se necesita gente que sepa que su vocación, su profesión, su llamado también debe usarlo para hacer sal, para hacer luz, para hacer levadura en su generación, para influenciar a los demás y no ser influenciados por las tinieblas. Finalmente, vamos al Imperio Romano, porque el último solo es el resumen de los demás. El sistema romano es un sistema de control y ecumenismo. Recuerden que el anterior era un sistema, el sistema anterior era un sistema que llevaba a las personas a meterles de filosofía, ideología, control lingüístico. Por esa razón fue que el imperio griego tuvo tanta influencia. Pero ¿cuál fue la solución divina? Es que el Señor siempre se sale con las suyas y fue a través del lenguaje griego que se dio la necesidad por providencia divina. Esto no fue por casualidad, fue por providencia divina de la traducción bíblica. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda leer las escrituras en el lenguaje que pueda entender. Lo que el enemigo quería usar para mal, el Señor lo revirtió para bien. Hoy tenemos acceso en nuestra lengua, en diversas versiones, a principios de salvación, de sanidad, de liberación, de familia, en las sagradas escrituras. Tristemente, en muchas casas se lee de todo, menos aún de cristianos, menos de la palabra de Dios. Pero este último es peligrosísimo porque es un sistema de control y ecumenismo. Este sistema de control y ecumenismo romano establecía reyes en cada provincia del antiguo territorio de Canaán que llegó a ser Israel. Sabemos que en su época y para extender sus tentáculos de dominación y de control, el sistema romano establecía dominio, establecía control, establecía reino en cada territorio. Su reino lo extendía. Sabemos que hacían leyes perversas, como por ejemplo la que hicieron contra Jesús cuando era un niño y mataron a muchos pequeños
bajo ese sistema diabólico, pero su principal meta era controlar y ecumenizar. Ecumenizar es mezclar, y lamentablemente hay muchas familias que han perdido el reino de Dios en su vida. No controla el reino de Dios en sus casas, sino que cualquier otra cosa es control en sus casas. Hay hogares, hay iglesias, hay matrimonios, hay personas que en su estudio, en su trabajo, hasta en sus profesiones, miembros de la iglesia, hasta en sus emprendimientos, en sus grupos celulares, en sus altares familiares, que ya no hacen en ningún lado, están bajo el reino de Dios. Pero hay otros que se han propuesto que sea Jesucristo el Rey en su vida, en su hogar, en su iglesia, en su matrimonio, en su estudio, en su trabajo, en todas las áreas de la vida. Sabemos que posteriormente este imperio, del imperio romano, fue de donde surgió luego el ecumenismo tan terrible que llegó a mezclar tantas creencias, que surgió de allí una iglesia apóstata, la cual desvirtuó totalmente lo que debería ser el verdadero sentido de la iglesia y las familias cristianas aquí en la tierra. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos se apartaron de la fe y de la palabra. ¿Cuál es la solución divina, queridos hermanos y siervos de Dios y familias? Volver a la palabra de Dios, para aprender a discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Vivimos en un sistema de control donde muchos, hasta hijos de cristianos, no han aprendido a poner el filtro de la palabra para discernir que lo que diga quien lo diga, hasta el pastor o el político o el profesor o quien sea, debe ser regido y debe ser mirado a la luz de la palabra de Dios. Debemos volver a la doctrina para detectar el error. Debemos volver a la cosmovisión bíblica de todas las cosas para echar fuera toda mentalidad pagana sobre las diversas esferas de la vida. Porque hay muchos cristianos de nombre, pero con mentalidades e ideas y opiniones y pensamientos totalmente paganos, fuera de la escritura. Debemos volver a establecer el reino de Dios en nuestras familias para vivir bajo su reino. Debemos volver a la estrategia divina para formar discípulos, formación individual, familiar, eclesial, y doy gloria a Dios. Una vez más digo que en esta generación la iglesia está siendo llevada a la formación de la estrategia divina, no solo para ganar almas, sino para formar discípulos para la gloria de Dios. Y el último es el sistema anticristo. El sistema anticristo es un sistema de perdición y de perversión. Este sistema es peor que los anteriores porque es la sumatoria de todos los demás. Es un sistema espiritual que es la fusión, es la mezcla de todos los intentos satánicos de los imperios anteriores. Se ha venido manifestando gradualmente desde la época de la iglesia primitiva, pero cada vez se hace más creciente su influencia. En 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12 dice que se manifestará solamente cuando lo que lo detiene se ha quitado del medio. Sabemos que este sistema de control lucha no solo contra la iglesia en general, sino contra los individuos de la iglesia y las familias de la iglesia. Es un sistema que a través de principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad viene a tratar de desvirtuar el modelo de Dios para la familia. Por eso, dicho todo esto, amados, vamos a orar en este momento por todas las familias en general. Nuestra oración en este instante es para que Dios levante familias libres, que no estén bajo la influencia del multiataque de las tinieblas. Estoy hablando con familias del nombre de Jesucristo, familias de hijos y hermanos y hermanas y pastores y líderes sobre los cuales la sangre de Jesucristo fue invocada, pero que Satanás quiere meter sus sucias maquinaciones para esclavizar a sus hijos, para oprimirlos, para mezclarles, para desterrarles, para arrebatarles su identidad, para quitarles su poder y autoridad, para cautivarlos, para castrarlos, para volverlos infructíferos espiritualmente, para exterminarlos, para amenazarlos, para adoctrinarlos, para dominarlos filosóficamente, para controlarlos, para meterles tantas perversiones romanas al punto de caer a la apostasía y sobre todo para pervertirlos y hasta perderlos. Señor amado, yo te doy gracias por permitirme durante este tiempo compartir, Señor, este extracto de esta palabra que has puesto en mi corazón. Sé que estamos viviendo en una época donde la iglesia y las familias se están enfrentando. Las familias de nuestros pastores, las familias de nuestros diáconos, las familias de nuestros líderes, las familias de nuestros hermanos bautizados, las familias de nuestros amigos de las congregaciones. Se están enfrentando al multiataque de las tinieblas contra la familia. Porque ya pasó el sistema egipcio y asirio y babilónico y medo-persa y griego y romano.
Hoy estamos viviendo bajo una influencia peor, la influencia del imperio, del sistema del anticristo. Pero ante ese sistema hay un imperio superior, hay un reino superior, y es el reino de Jesucristo. Somos familias que quieren levantarse en esta generación para ser familias que están bajo el reino de Jesucristo y no bajo la influencia del anticristo. Familias que se quieren cimentar, como dice Efesios 2:20, en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Declaro hoy en el nombre de Jesucristo, pastores, líderes, siervos, hijos e hijas de pastores, ministros de todas las esferas de la iglesia, del nombre de Jesucristo, bajo tu influencia, Señor. Ninguno de estos reinos, ninguno de estos sistemas tendrá poder ni influencia sobre tus hijos, sino que toda ideología, toda maquinación, toda perversión de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Medio Persia, de Grecia, de Roma, de anticristo, será echada fuera, será dominada, será reprendida bajo el nombre y bajo la obediencia a ti, Señor, y a tus principios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias. Que solo tengo deudas, que la crisis no soportaría y que moriría, que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero me declara que mi vida con esa suficiente para la crisis yo vencer. Esa vasija es un gran ministerio, esa familia con unción, que no me digan que no tengo nada, porque en mi casa en mi casa hay pastores, Aleluya. en mi casa hay ministerios, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riqueza, en mi casa hay ministros, en mi casa hay una unción, en mi casa está la gloria del Señor. Aleluya. En mi casa está desierta, solo tengo deuda. En la crisis no soportaría y que moriría, que mis hijos serán esclavos toda la vida. Declarar que me queda una vasija con aceite y esa será suficiente para la crisis yo vencer. Esta vasija es un gran ministerio, esta vasija es mi familia con unción, que no me digan que no tengo nada, porque en mi casa Alabado sea Dios. en mi casa hay Oh, pastores, santos. en mi casa hay ministerios, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministros, en mi casa hay unción, en mi casa está la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. En mi casa hay pastores, en mi casa hay ministerios, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministros, en mi casa hay una unción, en mi casa está la gloria del Señor. En mi casa hay pastores,
hay ministerios, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministros, en mi casa hay una unción, en mi casa está la gloria del Señor. Amén, amén, amén y amén. Así que aquí terminamos este tiempo devocional declarando las palabras de Deuteronomio 1:11 para cada familia pastoral, para cada familia ministerial, para nuestra familia presidencial, para todos los hermanos de la Junta Nacional, todos los líderes nacionales y todas las familias en general, desde los amigos y a un hermano de las congregaciones. Deuteronomio 1:11 dice: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo. Aquí junto a mi amada esposa, hermana Ángela, damos gloria a Dios por este tiempo, a todos los que se conectaron, hermanos, siervos y siervas de Dios que están en directo y estarán en diferido. Que Dios les bendiga 1000 veces más en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así terminamos este tiempo ahora en el nombre de Jesús.